Saludos amigos, hoy analizaremos un tema interesante que me preguntan seguido. Si comienza la movilización en Polonia, en caso de que, por ejemplo, Rusia quiera atacar a algún país de la OTAN o directamente a Polonia, ¿qué sucederá? Porque hay muchos comentarios diciendo que no cerrarán las fronteras, que la gente es libre, que podrán salir y que no será como en Ucrania. Vamos a analizar un poco esto hoy, repasaremos las etapas y también hablaremos al final de este video sobre el papel de los ucranianos que vivirán en Polonia. Incluso si, por ejemplo, empieza una guerra, y de antemano diré que espero que esos tiempos nunca lleguen y que Rusia no le cause más daño a nadie. A quien le interese este tema, suscríbanse al canal, denle like, escriban sus comentarios y gracias a cada uno de ustedes. Y en primer lugar, en Polonia existe una ley que fue adoptada y actualizada el año pasado, es la Ley de Defensa de la Patria, donde está claramente establecido que la defensa del país es deber de todos los ciudadanos de Polonia. En caso de guerra se puede implementar la movilización, creo que esto es comprensible. ¿Quiénes están sujetos a la movilización en Polonia? Absolutamente todos los ciudadanos de Polonia. El género masculino o femenino actualmente no se diferencia, la edad es de 18 a 60 años y este es el marco básico, exactamente igual que en Ucrania. ¿Quién puede ser movilizado y para quién están cerradas las fronteras? Para los ciudadanos de 18 a 60 años, más adelante sobre cómo y a quién deben y van a movilizar. Primero movilizan, de hecho, a los militares profesionales. Los que ya sirven en el ejército polaco, ellos son los primeros en pasar al modo de combate. Seguramente exactamente igual que fue en Ucrania. Después entra en juego la reserva activa. Son exmilitares y personas con cursos militares, participantes en la defensa territorial, y todos ellos ya tienen hoy en día el llamado aviso de movilización. Saben cuál es su unidad, saben cómo deben actuar si comienza la movilización, si empieza la guerra. Estas personas ya saben claramente qué hacer y a dónde ir. Y solo después de esto hay una tercera categoría que es la llamada reserva pasiva. Estos son todos los ciudadanos civiles que pueden ser aptos para el servicio y hoy en día en Polonia hay varias categorías de aptitud, desde la categoría A, B, C, D. A significa totalmente aptos, B temporalmente no aptos, aptos solo durante la guerra, hay aptos con limitaciones y hay quienes no son aptos en absoluto. ¿Cómo van a convocar a la persona? En caso de movilización, se enviarán las llamadas tarjetas de convocatoria, en las cuales se indicará claramente el lugar de llegada, la hora y la unidad militar. Quien recibe esa tarjeta debe presentarse. Si no lo hace o evade, enfrenta responsabilidad penal. Y nadie allá va a estar, como en Ucrania, persiguiendo a estos ciudadanos, atrapándolos en la calle, metiéndolos a la fuerza en una camioneta, como pasa aquí. Saben, nosotros no tendremos esa situación. O sea, simplemente recibes el documento y pueden llevarte en principio de diferentes maneras. Allá se están discutiendo, en principio, formas de ampliar el círculo de quienes pueden encargarse de esto. No solo las autoridades locales, sino también diferentes servicios postales y de mensajería. En ese caso, simplemente será claro. Si no te presentas, hay responsabilidad penal. Si sí, deberás servir. Y, saben, incluso con toda esta historia, hay que entender claramente que el nivel de corrupción en Polonia es mucho más bajo que el nivel de corrupción en Ucrania. Las autoridades polacas sí respetan a sus ciudadanos, como sucede lamentablemente en Ucrania, cuando vemos que la corrupción y diferentes robos ocurren y han ocurrido prácticamente desde las primeras semanas, desde los primeros meses de la guerra. Y cuando la gente vio esto, sus impulsos patrióticos, ya sabe, disminuyeron un poco, porque cada escándalo de corrupción reduce un poco ese patriotismo, lo pone en su lugar. Y la persona ya piensa, ¿realmente quiero ir a pelear para que estos aquí sigan robando y sacando millones al extranjero junto con sus familias y así sucesivamente? Eso es lo que sigue. Sobre los polacos que están en el extranjero, sabemos que una cantidad enorme de polacos vive fuera del país. En absolutamente todos los países, en Alemania, en Francia,
en los Países Bajos, en Bélgica, en Dinamarca, bueno, en Noruega, por ejemplo, en Francia, en absolutamente todos los países de la Unión Europea, en todas partes. Sabemos que hay muchos polacos, no solo en la Unión Europea. Polonia puede movilizar a sus ciudadanos incluso si viven en el extranjero. Existen ciertos desafíos, excepciones procesales, sí. Si una persona tiene doble ciudadanía y reside permanentemente fuera de Polonia, a veces puede no estar sujeta a las obligaciones de defensa. Sí, pero de nuevo, esos serán casos excepcionales. Aquí también está la cuestión de cómo deben implementar esto, lo cual tampoco está completamente claro. Por ejemplo, si un polaco vive en Estados Unidos y solo tiene pasaporte polaco, no posee el estadounidense. Es interesante cómo deberían movilizar a esa persona y con qué recursos. Por ejemplo, tendría que volver a Polonia si la movilizan. Porque dentro de la Unión Europea, más o menos está claro, porque habrá datos, simplemente se dará información a los gobiernos de otros países de que ahí están nuestros ciudadanos, ahí, por favor devuélvanoslos, apliquen sus propios organismos. Y eso en teoría podría pasar. Así que también vemos que quienes estarán sujetos a la movilización son los ucranianos que obtienen pasaportes polacos. Así que incluso si un ucraniano obtiene ahora un pasaporte polaco, hay que entender que en caso de movilización las obligaciones serán exactamente las mismas que para otros ciudadanos de Polonia. Por eso aquí es importante entender claramente esa responsabilidad. Así que, en caso de que empiece una guerra en algún lugar y no quieras ir a esa guerra, probablemente en ese caso lo mejor sería salir del territorio de Polonia para ganar un poco de tiempo. Pero en general también hay que entender que, porque todos, ya saben, todos quieren obtener la ciudadanía aquí, la ciudadanía allá, la ciudadanía en otro lado, pero aquí también hay que entender claramente que al obtener un segundo pasaporte también adquieres obligaciones adicionales. Y de la misma manera como en Ucrania sabemos que no importa si una persona tiene pasaporte rumano, si alguien tiene la ciudadanía ucraniana en Ucrania, no dejarán salir a esa persona al extranjero, incluso si quiere irse con el pasaporte rumano. Antes era más fácil hacerlo, ahora es mucho más difícil de monitorear. Y Ucrania solo reconoce su propia ciudadanía, y Polonia también lo va a revisar. Eres ciudadano de Polonia, ve a la guerra, incluso si esa persona también tiene, por ejemplo, pasaporte ucraniano. En cuanto al cierre de fronteras, he leído mucho sobre eso en foros y lo que comentan las personas y los polacos. En caso de que comience la movilización, claramente, aquellos que piensan con la cabeza entienden que las fronteras realmente pueden cerrarse. Yo también cambié mi opinión. Hasta hace poco pensaba, caray, no pueden cerrarlas, es imposible, pero en realidad todo se puede hacer muy fácilmente. Además, ya ahora, por ejemplo, en la frontera polaco-alemana, ya hay de hecho controles fronterizos. Y esto será literalmente cuestión de 1 o 2 días, cuando tomen el control de absolutamente todos los puntos de control. Toda la línea fronteriza y todos los caminos y así sucesivamente. Quizás se necesite un poco más de tiempo para cerrar también todos los campos, para que la gente no escape. Claro, si es que esas personas realmente van a escapar. Así que desplegar algunos puestos de control móviles, utilizar para esto a la policía y otras fuerzas de seguridad. No será un problema si Polonia reconoce que no puede dejar salir al extranjero a todos los ciudadanos en edad de reclutamiento, pues necesita movilizarlos. Así que esto puede ser exactamente igual y esto hay que entenderlo claramente. Y por eso los polacos también lo entienden muy bien. Y la parte adulta que comprende que las fronteras pueden cerrarse, como en Ucrania. Sabemos que ellos ya llevan 1 año y medio, 2, 3 años. Por ejemplo, están comprando propiedades en masa en España, por eso los precios de todos esos bienes raíces subieron de inmediato. Y muchos están trasladando sus activos allá para sentirse más seguros. Y ahora, con estos relatos sobre que la guerra en Europa podría empezar desde el lado de Rusia en los próximos años, algunos incluso dicen que podría empezar este mismo año. Cuanta más retórica de este tipo haya y cuanto más la gente sea consciente de esto y se meta esas ideas en la cabeza, pensarán en cómo salir y qué hacer, entre otras cosas.
Ahora, lo siguiente que va a afectar a los ucranianos que viven en Polonia, también preguntan qué va a pasar, si pueden ser movilizados. También hay diferentes personas inestables que les gusta tirar porquerías sobre los ucranianos. En el extranjero escriben que si empieza la guerra en Europa, los van a mandar a pelear y morir por Polonia. Amigos, nadie va a mandar a nadie, porque Polonia no tiene el derecho ni la posibilidad de movilizar a ciudadanos de otro país para su defensa. Exactamente igual, en esta ley de la defensa de la patria está claramente establecido que es una obligación exclusivamente para los ciudadanos de Polonia. Si son ciudadanos de Ucrania o, por ejemplo, de Bielorrusia, nadie los puede obligar a ir al frente. Quizá también se formen legiones internacionales en ese caso, igual que ocurre actualmente en Ucrania. Si en Polonia empieza la movilización y comienzan algunas acciones de combate y se declara la ley marcial, de hecho, los ciudadanos de Ucrania tendrán más libertades que los ciudadanos de Polonia. Ellos no estarán sujetos a este estatuto de defensa de la patria, lo cual es un punto interesante. Y exactamente igual que ahora en Ucrania, los extranjeros se sienten mucho mejor que los hombres en edad de reclutamiento. Exactamente lo mismo pasará en Polonia, cuando los ucranianos se sientan mucho más libres que los ciudadanos de Polonia. Así es la historia. También entendemos que, en ese caso, una parte de los hombres polacos perderá de hecho sus trabajos porque tendrán que ir al frente o incluso unirse al ejército. Y al mismo tiempo, Polonia necesitará aún más mano de obra para mantener la retaguardia y, de hecho, mantener la economía en un estado funcional. Y es precisamente aquí donde los ucranianos también desempeñarán un papel muy importante para garantizar de alguna manera la funcionalidad del funcionamiento de la economía polaca. Para que simplemente no se venga todo abajo, así es la historia, amigos. Por ahora todo está tranquilo. Esto es simplemente una opción puramente hipotética de lo que podría ser. Esperamos que ese escenario nunca ocurra y que Polonia jamás tenga que declarar una movilización. Y que Rusia no se meta en Europa para causar el mismo desastre que están causando ahora en Ucrania. ¿Qué opinan al respecto? Dejen sus comentarios, será interesante leerlos. Que tengan buen día, hasta pronto.